Con la llegada de los españoles a tierras americanas en el año 1492, comenzó uno de los hechos históricos más importantes para la humanidad, la conquista del continente americano. Las riquezas de América permitieron que toda Europa creciera con la inclusión de nuevos productos agrícolas que tuvieron un gran impacto en la economía europea. También el oro y la plata que los colonos llevaban de América a Europa tuvo mucho que ver con el nacimiento de lo que ahora conocemos como capitalismo. Los españoles, con la intención de someter a los nativos americanos, trataban por todas las vías de que los nativos les entregaran sus tierras, oro y se sometieran a la corona imperialista de Europa. Los españoles comenzaron a saquear las riquezas de los pueblos indígenas, violar mujeres, destruir templos sagrados para los indígenas, lo que llevó al enfrentamiento armado entre las tribus en contra de los europeos. Como muchos ya sabremos, los españoles lograron conquistar el continente, pero no todo fue color de rosa para ellos, ya que algunas sociedades indígenas opusieron una resistencia constante, mientras que otras nunca fueron conquistadas completamente. Durante las guerras entre conquistadores e indígenas surgieron una serie de guerreros nativoamericanos feroces en el combate que nunca lograron ser doblegados. Esto es, 5 guerreros indígenas más temidos por los conquistadores españoles. Tzilacatzin fue un guerrero azteca que jamás fue conquistado. De musculatura fuerte y de pensamiento salvaje, pero honorable en la guerra, destrozó con garrotes y manos las armaduras y huesos de los soldados españoles que se atrevían a desafiarlo. De su garganta emergían gritos de guerra y palabras que juraban apartar de su camino a cuanto hombre blanco se le pusiera enfrente, pensando en que su deber como guerrero era salvaguardar a su gente. Un acontecimiento muy relevante cuenta que los conquistadores atacaron a traición al pueblo azteca justo cuando ellos se encontraban en plena celebración del Toxcal en el Templo Mayor. Los ritos, oraciones y peticiones de los aztecas en plena festividad hacia sus dioses no lograron detener y salvar la masacre de los mexicas. Flechas, espadas, mosquetes mancharon de sangre el suelo frente al templo mayor de la gran Tenochtitlán. Los invasores estaban sedientos de sangre y con el espíritu de conquista. Cuando las noticias llegaron hasta la ciudad vecina de Tlatelolco, hubo un gran movimiento de indignación por lo que estaba sucediendo en Tenochtitlán, por lo cual los capitanes de los ejércitos armaron a sus hombres, incluyendo a Tzilacatzin, salieron deprisa hacia el centro de la capital del imperio mexica. La misión estaba clara: echar a los conquistadores de tierras aztecas. Tzilacatzin era un guerrero valiente y feroz, mató una gran cantidad de españoles y muy en su interior yacía el deseo de que la gloriosa Tenochtitlán y sus zonas aledañas se mantuvieran en pie y libres de asedio español. Lucharemos como sea necesario para que estos hombres que han derramado sangre sobre nuestro suelo caigan derrotados. Nuestros dioses y nuestros antepasados nos ayudarán en esta tarea, gritó el guerrero en uno de tantos discursos que clamó antes de las sucesivas batallas contra los españoles. Los españoles planeaban la mejor manera de someterlo, pero no existía estrategia alguna que funcionara contra la ferocidad de este hombre, que incluso osó pedir un enfrentamiento directo contra el mismo Cortés en una lucha mano a mano. El capitán, por supuesto, jamás atendió el reto lanzado por Tzilacatzin. Sicumba. El cacique Tolupán Sicumba fue el líder de la resistencia indígena que guerreó contra los españoles durante una década. Ningún otro cacique resistió tanto como Sicumba. Ningún otro cacique le hizo más daño a las tropas conquistadoras como Sicumba. Los españoles en su crónica le llamaban el que le ha hecho a los cristianos todos los daños, pero mejor conocido como el señor del Ticamaya. Sicumba se volvió la pesadilla de los españoles. Hernán Cortés fundó el poblado llamado La Navidad y Sicumba lo atacó hasta reducirlo a cenizas en uno de sus múltiples ataques. Fue el líder que unificó las poblaciones del Valle de Sula. Sus hazañas datan de 1526 hasta su muerte en 1536. Ningún líder indígena hondureño resistió tanto como Sicumba. Sicumba asesinó a españoles por montones, entre ellos capitanes y altos mandos de las fuerzas conquistadoras. La batalla de las Canoas es uno de los acontecimientos más importantes de este guerrero. En el río Ulúa, una de las estrategias de Sicumba fue colocar una empaladiza de estacas sobre el río. De esta manera podía controlar la entrada y movimiento de los españoles. Desde lo alto colocaba arqueros y así logró resistir los intentos de los españoles de penetrar en los territorios de lo que ahora se conoce como Honduras. Por la noche, cuando los soldados enemigos dormían, Sicumba y los suyos atacaban por sorpresa, causando grandes bajas en las tropas españolas. Por otra parte, don Pedro de Alvarado, alias el Adelantado, fundador de San Pedro de Puerto Caballos, hoy conocida como la ciudad de San Pedro Sula, atacaba por tierra y por agua. Lograba capturas de indígenas y los mutilaba para mandarle mensajes al cacique, pero Sicumba recibió la
apoyo de 50 canoas llegadas desde Yucatán, de esta manera se vio fortalecido. A causa de ello, Pedro de Alvarado también recibió apoyo de indígenas de Guatemala, enemigos de Sicumba. En la batalla definitiva hubo un promedio de 80 canoas en las aguas del río Ulúa. Los españoles habían armado las suyas con artillería y lograron penetrar la columna de estacas de la resistencia indígena. Esto representó el fin de Sicumba, quien se presume murió por un disparo de arcabuz. Con su asesinato, los españoles tenían casi asegurada la pacificación y conquista del territorio que ahora se conoce como Honduras. Rumiñahui fue un general inca, uno de los guerreros más queridos por el emperador inca Atahualpa. Era valiente, inteligente, hábil y dueño de una gran seguridad. Un guerrero con coraje, capaz de dar su vida por el imperio inca, la familia real y por su tierra. Luego de que Atahualpa, bajo traición por parte de los españoles, fuera capturado en Cajamarca y posteriormente asesinado, Rumiñahui se preparó para el combate contra los españoles. Llamó entonces a sus jefes quiteños, con los que logró reunir un ejército de 12,000 guerreros, con los que marchó a enfrentar a los españoles que, después de asesinar a Atahualpa, iniciaban la conquista de Quito. Luego de una serie de escaramuzas y enfrentamientos menores, a mediados de 1534 libró la feroz y sangrienta batalla de Tiocajas, donde sus fuerzas fueron vencidas por 200 españoles al mando de Sebastián de Benalcázar, quien contó además con la ayuda de casi 11,000 indios cañaris que nunca aceptaron el dominio de los quiteños y menos aún de Rumiñahui. Hubo momentos en esta sangrienta batalla en que los españoles estuvieron a punto de sucumbir, pero la noche los protegió con sus sombras. Fue entonces que se produjo la violenta erupción del volcán Cotopaxi y los incas quiteños, creyendo que se trataba de una expresión de enojo de sus dioses, espantados abandonaron el campo de batalla, situación que fue aprovechada por los conquistadores para lograr la victoria. A finales de 1534, luego de largos meses de haber atacado y hostilizado a los españoles, fue finalmente acorralado cerca de la región de Pillaro, pero como no estaba dispuesto a dejarse capturar, desde una alta peña se arrojó a los abismos intentando suicidarse. Solo así, golpeado y malherido, pudieron los soldados españoles tomarlo prisionero. Conducido a Quito, fue sometido a horribles torturas para obligarlo a revelar el lugar donde había escondido los tesoros del reino. A las preguntas de su verdugo respondía señalando sitios lejanos e inaccesibles a donde los españoles se trasladaban velozmente para escarbar con codicia la tierra y encontrar siempre lo mismo: nada. En medio de crueles tormentos, Rumiñahui burló continuamente a sus captores, hasta que en la mañana del 25 de junio de 1535 fue finalmente ahorcado junto a otros célebres generales quiteños. Lautaro. Leftraru era su nombre original. Como para los españoles era difícil pronunciarlo, lo llamaron Felipe Lautaro. Era hijo del cacique de la zona llamado Curiñanco. Vivió una vida normal hasta que, teniendo alrededor de 11 años de edad, fue capturado por los españoles y convertido en servidumbre. Permaneció como prisionero de los españoles durante 6 años, en los que llegó a ser sirviente personal de Valdivia e indio auxiliar en el campo de combate. Durante las batallas, Lautaro fue testigo de los escarmientos a los que Valdivia hizo someter a los derrotados mapuches, mutilando a los prisioneros y liberándolos después como ejemplo para evitar futuras rebeliones. Es probable que a raíz de estos hechos violentos hacia su pueblo se engendrara en su interior una terrible decepción y sed de rebelión respecto a Valdivia y los españoles. Se fugó en algún momento del año 1552 a caballo y además con la corneta de Pedro Godínez, el maestre de campo de Valdivia, regresando con su pueblo. Ya en libertad, Lautaro demostró ser un estratega inteligente y valiente en el campo de combate. Les enseñó a los demás mapuches tácticas de guerra que había aprendido de los españoles. En 1553, Lautaro ideó una emboscada para derrotar las tropas de Valdivia que se dirigían hacia el sur de la ciudad de Quilacoya. Los españoles fueron sorprendidos y masacrados por los guerreros mapuches. En el enfrentamiento, Valdivia fue tomado como prisionero, torturado y ejecutado. Es posible que el corazón de Valdivia haya sido consumido por los mapuches, pues acorde a su tradición, es ahí donde se encuentra el valor de los grandes guerreros. Lautaro, como jefe militar, arrasó sistemáticamente las ciudades españolas sin ninguna compasión. Debido a la muerte de Valdivia, los españoles querían vengarse de Lautaro, así que hicieron acuerdos con los indios de las tribus que eran enemigos de Lautaro para que los guiaran hasta donde él se encontraba con su ejército de guerreros. Una vez ubicado, Francisco de Villagra llegaba con su primo Juan de Villagra, Diego de Altamirano, 57 jinetes, 5 arcabuceros y más de 400 yanaconas, una fuerza relativamente pequeña comparado con los 800 mapuches que había en el campamento.
campamento. Villagra con mucha cautela hizo avanzar a algunos yanaconas exploradores y estos volvieron diciendo que no había centinelas, lo que le hizo predecir a Villagra que el campamento estaba en el más absoluto reposo. Villagra ya había organizado la forma del ataque. Cuando una trompeta impaciente tocó la señal antes de tiempo, de inmediato los mapuches salieron a empuñar sus armas y Villagra gritaba: Santiago y Sierra España, adelante. Estos sorprendieron a las tropas lautarianas totalmente, creándose el desconcierto y la huida. El lugar donde estaba Lautaro era conocido por los espías indígenas de Villagra, por tanto se dirigieron resueltamente a la ruca que albergaba Lautaro, quien estaba en compañía de su mujer. Lautaro salió de su ruca con la espada de Valdivia en mano y murió atravesado en la misma puerta de un lanzazo, mientras que los suyos eran tomados por sorpresa y masacrados. Los españoles jubilosos gritaron: aquí españoles, que Lautaro está muerto. El cadáver de Lautaro fue desmembrado y su cabeza se exhibió en la Plaza de Armas de Santiago por largo tiempo, ensartada en una lanza española. Galvarino fue un guerrero mapuche perteneciente a las filas de Lautaro, con una trágica historia que refleja quizás mejor que nadie el sentir y el poder de aquel pueblo guerrero. Aunque al final el hombre no logró cumplir su cometido, su recuerdo caló hondo en los españoles, que comenzaron a comprender con más claridad a qué se estaban enfrentando. Uno de los hechos más relevantes de este guerrero fue la batalla de Lagunilla. El suceso ocurrió en 1555 o 1556, cuando centenares de familias mapuches fueron acorraladas en lo que hoy es el centro de Chile. Allí 600 españoles y unos 4000 aliados indígenas se enfrentaron a una tropa desconocida de mapuches que podía variar entre 5000 y 12000 guerreros. El valiente líder de la hueste mapuche era precisamente Galvarino, guerrero decidido que desconocía aún el poder de las armas y armaduras españoles. Pese a que no había elaborado con cuidado sus tácticas, su estrategia fue simple: atacar de manera frontal y sin clemencia. Originalmente la batalla favoreció a los mapuches, pero la posición aventajada de los españoles y sus poderosas armaduras les dieron la ventaja. Al final Galvarino cayó presa de los españoles, que como es lógico lo condenaron a muerte. Sin embargo, la bravura y entereza del hombre, que de inmediato puso su cabeza para ser decapitado, convencieron al gobernador García Hurtado de Mendoza de que matarlo no valía la pena. Sería mejor enviarlo destruido a sus hombres para que vieran y temieran el poder imperial español. Entonces lo torturó, le cortó las manos y lo dejó libre. Se suponía que Galvarino volvería derrotado a donde su señor y le convencería de no luchar. Lo que pasó fue precisamente lo contrario. Enardecido por lo sucedido, el soldado marchó a donde su señor y le contó sobre su derrota. Sin embargo, lo convenció de seguir luchando, pues era preferible morir a servir a los españoles. Galvarino incluso le prometió que lucharía a su lado, y como no tenía manos, encontró una solución que servía a su propósito. Se amarró 2 cuchillos largos y afilados a sus brazos, convirtiéndose así en un soldado verdaderamente temible. Así cumplió su palabra y acompañó a su señor a la batalla una última vez. Luego de un cruel enfrentamiento, Galvarino fue capturado junto a otros jefes indígenas y el gobernador Hurtado de Mendoza, como medida final, lo mandó a ahorcar. Galvarino fue condenado a ser colgado de un árbol, pero el poeta Alonso de Ercilla se esforzó por librarlo de la muerte, tratando de convencer al gobernador de que no lo matase. Pero Galvarino le respondió, descubriendo sus brazos mutilados que había tenido ocultos bajo su manta, que no quería recibir la vida de ellos y solo sentía su muerte por no haber podido matar más españoles en el combate. Los conquistadores se exaltaron al ver la soberbia del cacique y apuraron la ejecución. Si te ha gustado el video, me puedes apoyar dándole me gusta. Si no te ha gustado, también puedes darle al no me gusta. Déjame saber tus opiniones. Si sabes de otros guerreros indígenas, no olvides compartir la información en la parte de los comentarios. También te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas mis próximos videos.